Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Vamos a comenzar con el estudio del Reglamento de la Unión Europea 2016-679 sobre tratamiento de datos personales y libre circulación de estos datos. La inclusión de este reglamento en los temarios de oposiciones es bastante reciente, en sustitución a la Ley Orgánica 1599 de protección de datos de carácter personal, por lo que el número de preguntas sobre este tema suele ser bastante limitado y hay poca experiencia con respecto a lo más preguntado del mismo. Afortunadamente, la descripción del temario limita el estudio de este reglamento, bastante extenso, a sus 3 primeros capítulos. El primero, con las disposiciones generales, el segundo, que recoge los principios de este reglamento, y el tercero, sobre los derechos del interesado. Aun con todo, podréis comprobar que este tema resulta bastante denso y no es de los más rentables de cara al examen, por lo que vamos a ir señalando solo los aspectos más importantes del mismo. Así, comenzamos con el primer capítulo, que recoge las disposiciones generales. El artículo 1 recoge el objeto de esta norma. El presente reglamento establece las normas relativas al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de tales datos. En el apartado 2, una concreción importante de recordar. El presente reglamento protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales. Ya hemos comentado en otros temas los conceptos de personas físicas y jurídicas. Para comentarlo brevemente, recordaros que las personas físicas son los seres humanos, las personas reales de carne y hueso capaces de asumir derechos y obligaciones, mientras que las personas jurídicas son una entidad de derecho, como por ejemplo corporaciones, asociaciones o fundaciones. Por último, el apartado 3 nos aclara también un aspecto muy concreto, y es que la libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida ni prohibida en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Como podéis ver, el espíritu de esta norma es intentar compaginar el derecho a la protección de los datos personales con no dificultar innecesariamente la libre circulación de datos dentro de la Unión Europea. A continuación, el artículo 2 establece el ámbito de aplicación material de esta norma, es decir, a qué aspectos concretos afecta. El presente reglamento se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. Es decir, a los datos personales que o bien son tratados mediante mecanismos automatizados, lo cual hace referencia al uso de medios informáticos que funcionan de forma autónoma, o a los que, de ser tratados manualmente, figuren en un fichero. A continuación, el apartado 2 nos va a acotar a qué aspectos concretos no se aplica este reglamento. El presente reglamento no se aplica al tratamiento de datos personales en el apartado C, efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, y en el D, por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluida la de protección frente a amenazas de la seguridad pública y su prevención. Es decir, que no se aplica ni al tratamiento de datos de carácter personal que podamos llevar a cabo en actividades personales o domésticas y por tanto sin conexión alguna con una actividad profesional o comercial, como por ejemplo los datos que recabamos de nuestros contactos en el uso normal de una red social, ni a los datos personales que puedan tratarse por parte de las autoridades competentes con fines judiciales o en defensa de la seguridad pública. Y pasamos a ver en el artículo 3 el ámbito territorial en el que es aplicable este reglamento. El presente reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no. Es decir, que
que aplica si el responsable del tratamiento de dichos datos se encuentra en la Unión Europea, con independencia de que el hecho en sí del tratamiento de los datos tenga lugar dentro o fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, sería aplicable para una empresa radicada en cualquier país de la Unión Europea, aunque ésta tenga subcontratado el tratamiento de los datos en otra empresa con sede, por ejemplo, en Estados Unidos. Y el apartado 2 añade también que el presente reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión o el control de su comportamiento. Es decir, que se añade la aplicación de este reglamento a responsables del fichero que, aunque no se encuentren establecidos en la Unión Europea, traten datos de personas residentes en la Unión Europea respecto a ofertas de bienes o servicios, es decir, fines comerciales, o respecto a datos sobre su comportamiento, cuyo ejemplo más claro es el seguimiento o rastreo que algunas empresas, como Google, hacen de nuestros desplazamientos, lugares en los que compramos o tipos de anuncios que nos interesan. Y continuamos con el artículo 4, que recoge una serie de definiciones. Este artículo es probablemente uno de los más posiblemente preguntados, pues suelen ser clásicas las preguntas test que hacen referencia a definiciones concretas. Y en este artículo se recogen nada menos que 26 definiciones. Vamos a reseñaros solo las que consideramos más importantes de cara a su memorización y os animamos a que leáis el resto y os quedéis con una idea general de las mismas. Así pues, a efectos del presente reglamento, se entenderá por datos personales toda información sobre una persona física identificada o identificable. Se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación o datos de localización. Por tratamiento, cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, supresión o destrucción. Por elaboración de perfiles, toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física. Lo que en resumen quiere decir que la elaboración de perfiles consiste en categorizar a individuos en función de sus características, tales como género, edad, hábitos y comportamientos, para predecir su comportamiento. Por pseudonimización, el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable. Por fichero, todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados. Por responsable del tratamiento o responsable, la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que solo o junto con otros determine los fines y medios del tratamiento. Por encargado del tratamiento o encargado, la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales
por cuenta del responsable del tratamiento. Por destinatario, la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales. No se considerarán destinatarios las autoridades públicas que puedan recibir datos personales en el marco de una investigación concreta. Por consentimiento del interesado, toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta el tratamiento de datos personales que le conciernen. Por datos genéticos, datos personales relativos a las características genéticas, que proporcionen una información única sobre la fisiología o salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de tal persona. Por datos biométricos, datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física, que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona. Y por último, por datos relativos a la salud, datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud. Y pasamos a ver el capítulo 2, el cual contiene los principios generales en los que se basa este reglamento, respecto a cómo serán tratados los datos, cuándo será lícito su tratamiento, cómo deberá darse el consentimiento para el tratamiento de dichos datos y cuáles serán considerados como datos personales especiales. El tratamiento de los datos personales se va a basar en una serie de principios que guían el espíritu de este reglamento y que se van a recoger en el siguiente artículo, el 5, en el que los vamos a encontrar desarrollados. Los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. Licitud, lealtad y transparencia. Recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente, es decir, posteriormente, de manera incompatible con dichos fines. El tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales. Limitación de la finalidad. Adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Minimización de datos. Exactos y, si fuera necesario, actualizados. Se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. Exactitud. Mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales. Los datos personales podrán conservarse durante periodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. Limitación del plazo de conservación. Y por último, tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, integridad y confidencialidad. Además de esto, el apartado 2 establece quién será responsable de que se mantengan todos estos principios. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo. Responsabilidad proactiva. De cara al estudio, lo que es verdaderamente interesante que recordéis es que el tratamiento de los datos personales se va a basar, pues, en los principios de licitud, lealtad y transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación,
integridad y confidencialidad y responsabilidad proactiva. A continuación, el artículo 6 recoge los requisitos que deben cumplirse para que el tratamiento de los datos sea lícito, es decir, pertinente. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones. El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento. El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física. El tratamiento es necesario para el interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Y por último, el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero. Y pasamos a ver recogido en el artículo 7 las condiciones en las que debe prestarse el consentimiento. Este consentimiento, vamos a ver a continuación, tiene que ser prestado de forma inequívoca, debiendo ser capaz el responsable del tratamiento de demostrar que el interesado dio su consentimiento de forma explícita. Este es el motivo por el que al entrar en numerosas páginas web debemos aceptar de forma activa la instalación de determinadas cookies, muchas de las cuales lo que hacen es recopilar nuestros datos. Así, vemos en el artículo que cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales. Y en el apartado 2, para evitar que podamos prestar el consentimiento de forma desapercibida, se establece que si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso, y utilizando un lenguaje claro y sencillo. Por último, el apartado 3 recoge un derecho importante para el interesado, y es la capacidad de poder retirar dicho consentimiento prestado. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo. El siguiente artículo, el 8, regula el caso concreto del consentimiento prestado por los niños, en relación con los servicios de la sociedad de la información. Cuando se aplique el artículo 6, apartado 1, letra A, es decir, el caso en el que el interesado presta su consentimiento para el tratamiento de los datos, en relación con la oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información, el tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 16 años. Si el niño es menor de 16 años, tal tratamiento únicamente se considerará lícito si el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, y solo en la medida en que se dio o autorizó. Este concepto de servicios de la sociedad de la información hace referencia a la obtención y uso intensivos de los datos personales que se lleva a cabo mediante medios informáticos, como por ejemplo a través de Internet, redes sociales, blogs y similares. El siguiente artículo, el 9, establece una serie de datos personales que se van a considerar especialmente delicados, formando parte de categorías especiales de datos personales, y cuyo listado es importante que recordéis. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física. Pues bien, estos datos que acabamos de ver
no podrán ser tratados de forma general, sí podrán tratarse en los casos y para las finalidades que vamos a ver en el apartado 2. El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias siguientes. El interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales. Otra excepción será si el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad y protección social. En el apartado C vemos que también será pertinente si el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado física o jurídicamente para dar su consentimiento. También lo será cuando el tratamiento es efectuado por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos. Y otras excepciones que se contemplan son cuando el tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho manifiestamente públicos, cuando el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial, y cuando el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial. El apartado H, que vamos a ver a continuación, hace referencia al uso de dichos datos con fines médicos o asistenciales. El tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, o en virtud de un contrato con un profesional sanitario. Y también será pertinente el tratamiento de dichos datos especiales cuando el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, y por último, cuando el tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. Para finalizar, el apartado 3 establece que los datos personales a que se refiere el apartado 1, es decir, estas categorías de datos especiales, podrán tratarse a los fines citados en el apartado 2, letra H, el cual hace referencia, como ya hemos comentado, a fines médicos y o asistenciales, cuando su tratamiento sea realizado por un profesional sujeto a la obligación de secreto profesional o bajo su responsabilidad. Y continuamos con el capítulo 3, que recoge los derechos del interesado. Este capítulo se divide en 5 secciones. Las 4 primeras recogen estos derechos agrupados por su temática, y el quinto, las limitaciones que se establecen a estos derechos. Comenzamos con la sección primera, sobre los derechos relacionados con la transparencia de la información, concepto cuyas bases van a quedar reflejadas en el artículo 12, que nos dice que el responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. Además, el responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos. Y en el apartado 3 vemos que en el caso de que el interesado dirija una solicitud al responsable del tratamiento, se establece un plazo en el que el mismo debe contestar. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base de una solicitud en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros 2 meses en caso necesario. Y por último, el apartado 5 establece que con carácter general la información facilitada al interesado será gratuita. La información facilitada en virtud de los artículos
13 y 14, los cuales veremos a continuación, establecen la información concreta que el interesado tiene derecho a conocer, así como toda comunicación, serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del tratamiento podrá cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados o negarse a actuar respecto de la solicitud. Y pasamos a ver la sección segunda, la cual recoge, como habíamos comentado anteriormente, los datos concretos que el interesado tiene derecho a conocer. Así, el artículo 13 nos indica qué información deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan directamente del interesado. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación. La identidad y los datos de contacto del responsable, los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso, los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales. Cuando el tratamiento se basa en el artículo 6, apartado 1, letra F, que os recuerdo era el caso en que el tratamiento de los datos es necesario para la satisfacción de intereses legítimos, los intereses legítimos del responsable o de un tercero, los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales y, por último, y en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional. A continuación vemos, en el artículo 14, la información que el responsable deberá facilitar al interesado, en este caso, cuando los datos personales no se hayan obtenido directamente del mismo. Si os fijáis, es prácticamente la misma, salvo que en este caso se incluye, dado que el interesado no tiene por qué conocer qué datos sobre sí mismo se han facilitado, lo que cita el apartado 1D, las categorías de datos personales de que se trate. Y más adelante, en el apartado 2F, también tendrá derecho a conocer la fuente de la que proceden los datos personales, y en su caso, si proceden de fuentes de acceso público. Y para finalizar esta sección, pasamos a ver el artículo 15, en el cual se establece el derecho de acceso, por parte del interesado, a sus propios datos y a otros que, como hemos visto, se le deberán facilitar por el responsable del tratamiento. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen, y en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información: los fines del tratamiento, las categorías de datos personales de que se trate, los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales, la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento, o a oponerse a dicho tratamiento, el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado cualquier información disponible sobre su origen, y por último, la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Y pasamos a ver la sección tercera, que sigue recogiendo derechos del interesado. En el artículo 16 encontramos el derecho de rectificación. El interesado tendrá derecho a la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos. Y en el artículo 17, el derecho de supresión de sus datos personales, también conocido como el derecho al olvido. El interesado tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos, el interesado retire el consentimiento, el interesado se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, los datos personales hayan sido tratados ilícitamente, los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal y, por último, también procederá a eliminarlos cuando los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1, que os recuerdo hace referencia a la obtención de datos personales de menores a través de servicios informáticos. A continuación, el artículo 18 recoge el derecho a la limitación del tratamiento. El interesado tendrá derecho a la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes. El interesado impugne la exactitud de los datos personales, el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso, el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o el interesado se haya opuesto al tratamiento, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado. Y en el apartado 2 vemos el efecto que dicha limitación tiene sobre los datos personales. Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o la protección de los derechos de otra persona física o jurídica, o por razones de interés público. Y continuamos con el derecho a la portabilidad de los datos, recogido en el artículo 20. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o el tratamiento se efectúe por medios automatizados. Este derecho complementa al derecho de acceso, ya que permite a las personas obtener los datos que han proporcionado a una entidad o empresa, que será el responsable del tratamiento, en un formato estructurado y de uso común. Y también implica que los datos personales de este usuario puedan transmitirse de una entidad o empresa a otra, facilitando el cambio de servicios de un proveedor a otro, como ocurre, por ejemplo, cuando portamos el contrato de una línea móvil a otra compañía. Y pasamos a ver en la sección cuarta los dos últimos derechos de los interesados. En el artículo 21, el derecho de oposición, el cual vamos a ver solo podrá ejercerse en casos concretos. En el apartado 1, el interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras E o F, lo cual hace referencia a los casos en los que el tratamiento de los datos se justifica en razones de interés público, ejercicio de poderes públicos o satisfacción de intereses legítimos, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En el apartado 2 también vemos que tendrá el interesado derecho de oposición cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa. El interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles. Y en el apartado 6, el tercer caso en el que el interesado podrá oponerse, cuando los datos personales se traten con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. El interesado tendrá derecho a oponerse al tratamiento de datos personales que le conciernan, salvo que sea necesario
por razones de interés público. Como podéis observar, los derechos de los interesados son numerosos y su reglamentación bastante compleja, por lo que os dejamos un breve resumen de los mismos que os facilitará su estudio. Y para finalizar con el bloque de derechos de los interesados, el artículo 22 recoge los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas y la elaboración de perfiles. Las decisiones automatizadas son aquellas que se realizan a través de medios tecnológicos sin necesidad de intervención del ser humano. Los datos pueden provenir de multitud de fuentes diversas, pero lo que caracteriza esta operación es la no participación humana en la toma de decisiones. Las decisiones automatizadas pueden llevarse a cabo con o sin elaboración de perfiles, y la elaboración de perfiles, a su vez, puede darse sin realizar decisiones automatizadas, pero frecuentemente van unidas. Por poneros un ejemplo, recibimos una decisión automatizada cuando solicitamos un préstamo por Internet y tras introducir nuestros datos, el sistema nos devuelve, después de emplear su algoritmo de tratamiento de datos, si se nos concederá o no el préstamo y a qué tipo de interés. Estas herramientas pueden ser muy útiles, pero también generar agravios o situaciones de indefensión en las personas. Así pues, vemos recogido en el apartado 1 que todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. Sin embargo, nos dice el apartado 2 que el apartado 1 no se aplicará si la decisión es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento, está autorizada por el derecho de la Unión o se basa en el consentimiento explícito del interesado. Y en cualquier caso, recoge el apartado 4 que las decisiones a que se refiere el apartado 2 no se basarán en las categorías especiales de datos personales. Y finaliza este capítulo tercero y este vídeo con la sección quinta, que recoge en el artículo 23 las limitaciones a los derechos que hemos visto anteriormente recogidos. El derecho de la Unión podrá limitar, a través de medidas legislativas, el alcance de las obligaciones y de los derechos establecidos, cuando tal limitación respete en lo esencial los derechos y libertades fundamentales y sea una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática para salvaguardar la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública, la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, otros objetivos importantes de interés público general, la protección de la independencia judicial y de los procedimientos judiciales, la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones de normas deontológicas, el ejercicio de la autoridad pública, la protección del interesado o de los derechos y libertades de otros, y por último, la ejecución de demandas civiles. Y con esto finalizamos el estudio del Reglamento de la Unión Europea 2016-679, de tratamiento de datos personales y libre circulación de los mismos, reseñando lo más importante visto, que ha sido las definiciones reseñadas en el capítulo 1, el listado de principios relativos al tratamiento de los datos personales, los casos en que el tratamiento de los datos será lícito, las categorías especiales de datos personales y, por último, los derechos del interesado, recogidos en el esquema. Nos vemos en el próximo vídeo.